Microreina 317, espero que la luz LED deje de parpadear de una vez, porque me está volviendo loco. Quinta vez que empiezo este vídeo y parece que ahora ya se ha estabilizado, porque si no, o sea, parecía esto una discoteca de esas que sales cegado y ciego. No solo por la música, evidentemente, pero ni por la luz, pero bueno, ya me entendéis. Bueno, anuncios, como siempre, Comics de Inuit, ya sabéis, tenéis el correo electrónico en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos los que ya me habéis hecho pedido, a los que habéis comprado cómics de Inuit, os lo mando firmado a casa, gastos de envío gratuitos. Si queréis un Cayulan también os lo puedo mandar firmado, lo que gustéis, me pedís y yo intento conseguirlo y os lo envío. Gracias a todos los miembros que siguen ahí, 84 somos ahora, fieles al canal. Esta semana grabaré vídeo de opinión, que hace ya un mes que no grabo y ya toca. Supongo que el miércoles colgaré las novedades de la semana y aprovecharé para grabar vídeos de opinión y poco más, que ha sido el día del libro. Esto no sé si lo he dicho antes, lo he dicho ahora, bueno, lo repito. Gracias a los que os pasasteis, no fuisteis muchos, pero los que os pasasteis os lo agradezco. Gracias a los que reservasteis vuestros libros en Arkham Comics. Y os voy a dejar por aquí también otro cartelito de promo de la presentación que vamos a hacer en Antifaz, en la librería aquí en Grande Gracia, en Barcelona, el día 9 de mayo, viernes a las 6 de la tarde. Estaremos Carlo y yo presentando Cayulan y firmando, haciendo dedicatorias y hablando de lo divino y lo humano. Os dejo aquí el cartelito para que lo tengáis presente. Os espero a todos los que estéis por Barcelona. Bueno, creo que nos lo pasaremos bien, echaremos unas risas. Contestaré todo tipo de preguntas, comprometidas o no, y si hay que rajar de alguien, rajaremos de a quien haga falta, porque para eso estaremos en familia, que es de lo que se trata y de lo que mola. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con los cómics, que, como siempre digo, son los protagonistas de esta mandanga. Bueno, sí. Ahora sí, El horror de Dunwich 1, 2 y 3, la adaptación, una nueva adaptación de Go Tanabe de los clásicos o de los cuentos de Lovecraft. Uno quizás de los más conocidos, El horror de Dunwich, y una vez más, una adaptación pues muy fiel al relato. Yo creo que la principal característica... Empezamos ya valorando. No me ha parecido la mejor, me sigo quedando con... A mí es que la sombra sobre Innsmouth me voló mucho la cabeza como lo hizo. Pero me parece que Go Tanabe mantiene con fidelidad, es fiel a sí mismo, fiel a un estilo que él mismo, no sé si ha creado o se ha comprometido en adaptar, y se mantiene absolutamente fiel a ese modo de adaptar las historias de Lovecraft. Con una fidelidad, yo creo que casi canónica, diría yo, ¿no? Aquí se nota que hay un estudio intensivo de lo que son los relatos y sobre todo está bien porque al adaptar todo el imaginario de Lovecraft, Go Tanabe está creando o está consiguiendo crear un universo gráfico que representa de alguna manera lo más difícil de las obras de Lovecraft, que no sé si habéis leído, pero si habéis leído a Lovecraft ya sabéis que lo más complicado o lo que nunca quedaba claro, y era parte de la magia de sus relatos, era la forma que tenían los horrores, ¿no? Siempre hacía descripciones muy detalladas, pero eran tan bizarros, tan extraños y tan fuera de la imaginación común humana, que era precisamente de lo que se trataba, que nunca te quedaba claro muy bien qué tipo de monstruo era el que se estaban enfrentando los protagonistas de las historias. Go Tanabe los refleja a su manera, o lo que él entiende que son lo que Lovecraft describe, y por una parte le quita ese encanto que tienen los relatos literarios per se, que es mostrarte lo innombrable, desvelar un poco al actor, a la monstruosidad, le quita esa parte de horror que los relatos sí tienen al describirte lo indescriptible, pero a la vez genera una atmósfera que me parece muy interesante y sobre todo, insisto, creo que hay una fidelidad, una adaptación fiel, una adaptación respetuosa, trabajada, con un arte fantástico y que mantiene un estilo que que está consolidándose como una biblioteca, yo creo que necesaria y totalmente indispensable e imprescindible para todos los fans del escritor de Providence, de de Howard Phillips Lovecraft. Recomendable, evidentemente, con un público, pues yo creo que son estas obras que cuando las reseñas
son reseñas que no, o sea, son obras que no necesitan reseñas, son reseñas absolutamente intrascendentes en el sentido de que si tú eres fan de Lovecraft, vas a ir seguro a por esto. Y si no lo eres, no sé si exactamente le vas a encontrar el punto, más allá de lo que es el arte en sí, de lo que son las tintas, de lo que es la adaptación per se de la novela. Creo que es un producto muy específico, con un público muy amplio, porque Lovecraft tiene mucho tirón y se vende mucho y tiene mucho fan, mucho fandom, pero por eso mismo como, es innecesario que yo lo reseñe más que nada, porque como yo mismo, es un producto que está vendido de antemano. Es que lo próximo que saque Gautanabe de Lovecraft yo me lo voy a pillar, aunque sea la adaptación de Howard Phillips va a plantar un pino, ahí voy a estar yo para comprarlo y para leérmelo. Para mí Gautanabe haciendo, y es curioso además porque hace justo el tipo de adaptación que en teoría a mí no me gusta, que es coger el relato y hacer una adaptación 100% fidedigna de lo que pone la novela. No me gusta porque creo que hay que aportar algo más, pero la magia precisamente de lo que consigue Gautanabe es que haciendo una adaptación muy fiel al relato, consigue con los instrumentos, con las herramientas, con lo que le da el cómic, consigue crear una obra personal, con un estilo propio y que, insisto, creo que está consolidándose como una biblioteca absolutamente imprescindible para los fans de Lovecraft y de la literatura de terror. No sé el orden. Venga, vamos con este. Venga, Pingüino, Amanecer de DC, bla, 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 bla. Me pillé el primer tomo que sacó ECC, de Tom King con Roberto, Rafael de la Torre. Y claro, cuando ECC se fue a cascarla, ECC se fue a tomar por saco, pues acudí a la web innombrable a pillarme el segundo trade paperback. No sé por qué hay un número en medio que no está entre estos dos tomos. Hay un número perdido. Es un poco intrascendente porque cuenta un poco parte del pasado del pingüino y tampoco es que me vuelva loco. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues una historia de Tom King sobre Tom King. Bueno, es Tom King haciendo de Tom King, en este caso hablando del pingüino y contándonos un poco una historia no de su pasado, sino de cómo recupera la ciudad, es decir, de cómo después de cosas que pasan, vuelve a por lo que él considera que es su ciudad en una historia de mafiosos que tiene como todos los tics, las virtudes que a la vez son defectos de lo que sería Tom King. Mucho texto de apoyo, mucho diálogo interior, mucho bla bla bla, bli bli bli, muchas voces diversas de muchos personajes. Tengo que decir que me funciona mejor en el primer tomo que en el segundo, el primero que funciona como un planteamiento, y luego en el segundo tomo, que debería ser un poco pues el desarrollo, la conclusión y la finalización de la historia, el tipo de voz que usa King hace que todo tenga como un nivel muy estándar. Entonces no es un cómic que acaba sin acabar, sobre todo porque lo que pasa siempre últimamente en el cómic de superhéroes americanos, ¿no? que todo queda en un status quo. Si no es exactamente igual, es una preparación para que todo acabe siendo exactamente igual. Entonces eso al final acaba lastrando de alguna manera, acaba siendo pues una losa de la que es muy difícil recuperarse. El dibujo de Rafael de la Torre, pues la verdad es que tampoco es que me vuele la cabeza. Es de estos dibujos que navegan entre lo anodino y lo de cumplir la papeleta. Con competencia, con oficio, pero sin proporcionar nada excepcionalmente interesante. Me parece mucho más, aporta mucho más los números de Esteban Subic, que precisamente es uno de los que falta entre estos dos recopilatorios, que es un dibujante más personal, podríamos decir, que aporta cosas más nuevas, que hace un uso más interesante de
no de la narrativa, pero sí de las tintas, ¿no? Aunque Rafael de la Torre aquí hace un dibujo, pues podríamos decir, de serie negra, pero acaba siendo con un encefalograma tan plano como el guión de King, que si bien en el primer tomo creo que hace aportes que a priori pueden parecer muy interesantes, sobre todo porque hace hablar a muchos personajes, cada uno parece que tiene su voz, pero al final de lo que te das cuenta es que nos encontramos con un Tonkin siendo un Tonkin estándar, un Tonkin formulario, y haciendo lo que ya conocemos y ya vamos a institucionalizar. Molaría hacernos unas camisetas. Yo creo que vamos a abrir en próximas ediciones la tienda de las microreñas para hacer vamos a abrir no crowdfundings, pero sí vamos a abrir peticiones para hacer la camiseta de Comic Ficus. Haremos una camiseta negra con el centro de Comic Ficus, que va a aparecer rápidamente aquí, porque al final esto es lo que es. Un cómic de un guionista que para mí es uno de los puntales del nuevo cómic de superhéroes de los últimos 10 años, que al final acaba siendo él mismo una vez más haciendo lo mismo. Y que aunque el planteamiento en principio es interesante, la estructura, cómo empieza, acaba siendo un TVO más de superhéroes sin excesiva chicha. Comic Ficus absoluto. Siguiente, Comfortless de Miguel Vila, probablemente uno de mis autores favoritos de estos últimos tiempos, que con sus obras como Dulce de Leche, como Padualan, como ahora este Comfortless, que con Padualan y Dulce de Leche hacen como una especie de trilogía costumbrista de probablemente lo más repugnante del ser humano, con diferencia. Pues, y aparte luego hizo la de Fortaleza Volante, que a mí esa, como era de otro guionista, me gustó, porque gráficamente me parece increíble lo que hace Miguel Vila, pero bueno, voló lejos de mí porque prefiero quedarme con lo que sería esa trilogía no sé si del Nordeste, lo estoy leyendo aquí porque iba a decir trilogía de Padua, pero no lo es. ¿Qué tenemos aquí en Comfortless? Pues Comfortless son historias, una serie de relatos cortos, de historias cortas que giran en torno a un poco a cómo enfrenta el ser humano corriente un apocalipsis bastante cotidianos identificables, por ejemplo el COVID, que todos hemos sufrido. Creo que el COVID en sí es el que genera un poco, es el motor que genera todas las historias, sobre todo al principio. Hay como dos puntos focales de apocalipsis, uno es el COVID y otro es una explosión nuclear, un accidente de un silo de misiles en Italia que explota un misil y cómo esa explosión y la radiación afecta a la población y a la gente. Pero en realidad el apocalipsis en sí es lo de menos, porque lo que de verdad importa e interesa, y además creo que Miguel Vila hace una cosa que me gusta mucho, que es hacer este tipo de historias corrientes, ¿no? de vidas cruzadas, de personajes que va arrastrando a lo largo de historias que pueden funcionar de manera independiente, de hecho son pequeños cuentos, pero todos con un pequeño nexo de unión a través de sus protagonistas. Nos describe lo más repugnante, vil, bajo y triste del ser humano. Sus personajes son abyectos por lo cercanos, reconocibles e identificables que son. Son mezquinos porque son nosotros mismos. Son despreciables porque muchas de las cosas que pasan son cosas que has hecho tú, has pensado tú o conoces a alguien muy cercano que las ha hecho. Y quizás esta es el principal punto fuerte, podríamos decir, de este cómic, en el que Miguel Vila, en lo gráfico, no sorprende, que no lo digo como una crítica, sino todo lo contrario, sino como una virtud. Sigue haciendo su magia con esta narración de infinitas viñetas atomizadas, esta narrativa en miniatura que recuerda en parte a Chris Ware, pero de una manera que funciona increíblemente bien. Me flipa Miguel Vila, me parece que es uno de los mejores autores que han aterrizado en nuestro país en muchísimo tiempo,
que esta trilogía del Nordeste me parece que es una obra a guardar y atesorar porque sencillamente me parece espectacular por lo que hace, por la innovación que plantea, por cómo trata a los personajes, por el tipo de dibujo, por cómo funciona. Y os lo digo de verdad, que me parece que ese Padualan, ese dulce de leche y este Comfortless, pues construyen todo un monumento al cómic bien hecho, al cómic bien entendido y sobre todo al cómic de Dios mío, qué asco da el ser humano y qué penita damos por mucho que intentemos ir de guays por la vida cuando en el fondo todos somos o todos tenemos gran parte de esta miseria que nos hace buscar nuestro propio beneficio a costa, la mayoría de las veces, del beneficio de los demás. Enorme este Comfortless. Me ha flipado, como esos 3 de Miguel Vila. Me parece que estamos ante un pepinazo enorme. Siguiente, el libro endemoniado de Fernando Llor y Alicia GM, cómic de astronave, por lo tanto cómic infantil, cómic infantil o para, bueno, infantil juvenil, más infantil que juvenil, y creo que en ese sentido obedece a unas premisas que no solo respeta, sino que interpreta a la percepción. Creo que el guión de Fernando Llor comprende y entiende el tipo de arte que puede hacer Alicia GM y le saca el máximo partido con una historia pues, reconocible en sus líneas maestras, en la típica aventura de aventureros que van en busca de... Es decir, la aventura es el vellocino de oro una vez más, pero esto no es una crítica, sino que lo que hace es, usando esos giros que conocemos y que identificamos y que nos hacen sentirnos cómodos y nos reconfortan, crea una historia que yo creo que la descripción perfecta es deliciosa, porque el dibujo de Alicia GM es delicioso. Evidentemente, pues claro, es una lectura infantil juvenil en la que para sumergirte en ella y disfrutarla al 100% tienes que cambiar el chip y volver un poco a tu infancia. A mí me causan mucha envidia los guionistas que son capaces de escribir buenos cómics infantiles, en el sentido de cómics que plantean aventuras, que no tratan de estúpidos a sus pequeños lectores, que son divertidos, que son entrañables, que son deliciosos y que, insisto, aprovechan al 200% la magia de unos dibujos pues, que me parece que te sacan la sonrisa en la segunda página. Ya hay algo, pues eso, hay algo, no quiero decir cookie, pero hay algo como, pues eso, entrañable. Es una especie de, es una zona de confort, es un lugar acogedor y cálido en el que refugiarte, en el que leer y en el que divertirte, sobre todo con los personajes. Una edición muy bonita de Astronave, que cruje mucho, pero muy bonita. Un TVO, pues eso, delicioso, que creo que si tenéis críos, no voy a decir muy pequeños, ya que sepan leer y que ya empiecen a entender lo que lean, se lo van a pasar muy bien con esta historia de aventureros en busca de un demonio que les conceda unos cuantos deseos. Muy guay la edición, muy guay el dibujo de Alicia GM y el guión de Fernando Llor, que creo que hace una muy buena dupla y que demuestra, pues eso, que cuando alguien entiende, comprende, respeta y colabora con su dibujante, puede hacer buenos cómics aptos para los más jóvenes de la casa. No está mal, ¿eh? Aquí, lo que hemos soltado. No está mal yo lo que he dicho en el cómic. Bueno, y acabamos por La Casa de los Impíos de Brubaker y Phillips. Ya sabéis, ¿qué más voy a decir? Gautanabe, Miguel Vila, Brubaker, Phillips, autores que me gustan mucho y que por lo tanto cuando sacan un cómic pues voy a por él porque me han hecho disfrutar mucho y eso significa que merecen una oportunidad. Está muy bien cuando alguien encuentra autores que le molan, y a mí cuando me pasa, pues es que me alegráis el día y parte de la vida, de cuando decís que es que os gusta lo que hago y vais leyendo todo lo que saco, pues es que eso es como, ese es el triunfo, pequeño triunfo del guionista.
Y Brubaker y Phillips nos han dado grandísimas obras, habéis visto casi todas ellas reseñadas aquí en las microreñas, o muchas de ellas, y evidentemente cuando salía esta otra, pues tenía que ir a por ellos. No es lo mejor de Brubaker y Phillips, de hecho está muy lejos de ser lo mejor de Brubaker y Phillips. Casi podríamos decir que es uno de esos borrones que de vez en cuando un buen escribano echa en el libro mientras anota con su pluma y su tinta, porque, no sé, le falta un algo, le falta, no sé si un golpe, le falta un giro, le falta un pelín de algo más. Ahí da la sensación, o me da la sensación, con el arte de Sean Phillips me pasa ya desde hace bastantes tomos, ¿no? Que Sean Phillips ya como tiene tan pillado el estilo, la manera y la forma, va un poquito en piloto automático. Lo que pasa es que el piloto automático de Sean Phillips funciona de puta madre. Pero claro, cuando el guión de Brubaker no es todo lo fino, brillante, afilado y espectacular con lo que nos tiene acostumbrados, hay notas que hay algo que no acaba de encajar y que no acaba de funcionar. Es algo, no sabría decir qué es, porque como dialoguista, creo que es uno de los mejores autores ahora mismo en el mundo del cómic en cuanto a la voz en off de los personajes se refiere, la sabe interpretar como nadie, pero no me parece su mejor obra ni de lejos. Diríamos que es casi como uno más. No sé si es un comienzo de una muestra de agotamiento o es simplemente que no se puede no se puede ser un genio todos los días y de vez en cuando, pues, oye, pues tienes dolor de cabeza o te sale una almorrana o se te rompe el ordenador y te tienes que cagar en la familia de alguien y ese día, pues cuando te pones a escribir, pues no estás todo lo inspirado, todo lo acertado y todo lo adecuado que deberías estar. Pero bueno, son Brubaker y Phillips. Yo les perdono todo en el sentido de que si bien este cómic, pues no ha sido una cosa que me haya vuelto loquísimo. Creo que, evidentemente, como suele pasar, están muy por encima de la media, del estándar del cómic en general y del cómic americano en particular. Pero bueno, pues esperaremos al siguiente, esperaremos a que el siguiente vuelvan a ser los Brubaker y Phillips que nos tienen acostumbrados, esa dupla que ha marcado una generación y que va a quedar para la historia del noveno arte como una de las mejores duplas creativas de la historia, sin ningún tipo de duda. No lo recordarán por la Casa de los Impíos, por lo menos yo no lo haré, pero sí por muchas otras y por las que han de venir, que seguro que van a volver a coger el tono y a dejarnos con la boca abierta y a fliparnos. Vale, ya estamos. La Casa de los Impíos, regulero, no gran cosa, a mejorar. Libro endemoniado, gran cómic infantil, recomendable para hijos, sobrinos y derivados, que lo van a disfrutar mogollón. El pingüino de Tonkin siendo demasiado Tonkin y dejando las cosas como estaban no sé, es que la conclusión es tan... Comic ficus, insisto. Comfortless, espectacular Miguel Vila, espectacular, flipante, me encanta este autor. Cuando hace esto, me parece que es de lo mejorcito que podemos leer hoy en día. Increíble. Leeros la trilogía de Miguel Vila, por favor. Hacedle un favor al TVO y hacedle un favor a vuestra mente, que os va a besar con amor cuando os leáis estos tres impresionantes TVOs. Y por último, El horror de Dunwich, los 3 tomos de la adaptación del cuento, de la novela corta, de lo que queráis, de Howard Phillips Lovecraft, de Go-Tanabe, que sin ser la mejor adaptación, creo que se mantiene fiel a su estándar y que está creando una biblioteca de adaptaciones de Lovecraft absolutamente increíbles para el recuerdo. Es que estoy mirando la portada y me encanta. El guiño que hay de aquí es maravilloso, es sensacional. Si no sabéis leer el horror de Dunwich, pues cuando lo leáis la entenderéis porque esta portada me parece increíble. En fin, ya está, no me rollo más. Gracias por suscribiros, por estar ahí. Ya, no sé, dentro de poco llegaremos a los 3.500, espero, que no está nada mal. Bueno,
en mis modestos números, gracias a los miembros que pagan mes a mes su eurito, sus 99 céntimos por apoyar económicamente al canal, sin recibir gran cosa a cambio, lo tengo que reconocer. Os prometo que esta semana grabo opinión. Y gracias a todos los que pues, veis las reseñas, esperáis mis reseñas y a veces teméis mis reseñas, nada más lejos de la realidad. Hoy lo hablábamos con un amigo y creo que, aunque es muy difícil, de igual manera que muchas veces creo que tenemos que disociar y distinguir entre el autor y la persona, debemos hacer lo mismo para lo bueno y para lo malo. Muchas veces criticar una obra no es criticar a la persona y hay veces que simplemente es una oportunidad para ver errores, para reconocer errores y para mejorar. En el caso de que te la quieras tomar como algo constructivo, si simplemente te limpias el culo con la opinión, que lo veo una opción absolutamente lícita, pues si ese es tu camino, tampoco te debería preocupar mucho la crítica ni la reseña. Quiero decir, es un arma de un único filo en el que si la crítica está bien hecha, solo puedes sacar cosas positivas de ella hasta cuando te dan más palos que a una estera. Hay veces que, por ejemplo, te podría servir para autores que veremos en un futuro próximo para decidir dejar de hacer tebeos y dejar de castigarnos con sus obras infectas. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. No será hoy. Será en una próxima microreña, que creo que no va a ser. Vamos a hacer una de esas de lo peor de, o todo mal, que voy acumulando lecturas de mierda para hacer una de estas microreñas jugositas, de las que os molan, de las del barro, que sé que sois muy del barro vosotros, golfos, que sois unos golfos. ¡Hala! Cuidaos muchísimo, abrazos, besos, cariño, amistad, buen rollo del señor Vinagres, que ya queda poco para que vuelva. Sed felices, a pesar de las reseñas negativas. Chao, chao.